Formativo Auténtica. Preparado don Francisco Javier Tolosa, nuestro director internacional de deportes del CIA, desde Miami, en el sur de la Florida, colorestereoradio.com, pero antes está el periodista Agrocolombia, don Wilson Adrián Bonilla, su granja Agrocolombia, siempre presente con la información del campo. Wilson, para usted, muy buenos días, señor. Aquí estamos conectaditos con nuestro campo. Y estamos en 5 minutos en el agro con Valentina Sánchez Arango. Ella es negociadora internacional de Jardín Exotic, empresa agroindustrial que proviene del Jardín Antioquia, este hermoso municipio. Y vamos a hablar con ella de algo que muchas veces poco le dedicamos tiempo, y es qué significa la exportación, por qué es importante entender la exportación como una oportunidad de negocio, pero también de mejores ingresos. Y ellos lo hacen con Gulupa y Aguacatejas. Valentina, bienvenida a 5 minutos en el agro. Hola Wilson, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, mira, sí, realmente el tema de la exportación es algo que a todos los países nos favorece. Colombia tiene una amplia gama de bienes y servicios para ofrecer al mundo. Nosotros desde nuestra misión es convertir nuestra pasión por la naturaleza en sabores que unen al mundo a través del aguacatejas y la gulupa. Llevábamos en el mercado más o menos unos 11 años, iniciamos las exportaciones con la gulupa, passion fruit morado, que normalmente pues así lo conocen en el exterior, y luego con el tema de la exportación de aguacatejas. ¿Qué significa exportar? Si yo le preguntara como pequeño campesino, doña Valentina, ¿qué significa exportar? ¿Usted qué me respondería? Bueno, digamos que lo podría en una sola palabra definir como una experiencia que trae consigo beneficios, algunos retos por el tema de las admisibilidades, de los riesgos, de los retos que tenemos a nivel campo, a nivel país. Obviamente pues son cosas que no debemos de obviar dentro del ejercicio, dentro de esa concepción para el tema de la exportación, entender un poquito más sobre los temas logísticos, dónde nos situamos, qué queremos exportar, cuáles son nuestras expectativas, si vamos a hacerlo de manera independiente, a través de una compañía, digamos que sería como eso, digamos que es como una experiencia que tiene un conglomerado de retos y oportunidades como para explorar. Cuando usted dice que es una experiencia, yo me imagino a doña Rosita en los Montes de María, una señora que conozco, que tiene una pequeña parcela pero que siembra, y ella a lo mejor algún día le gustaría exportar lo que ella produce. ¿Qué hay una, digamos, especie de lista de pasos que yo debo seguir cuando quiero exportar? Sí, pues básicamente nosotros tenemos algunas organizaciones gubernamentales que, digamos, proveen la información respecto a los procesos de exportación. Eso es muy importante, identificar cuál es mi producto, las condiciones en las que lo debo tener para poderlo exportar, cuál va a ser mi mercado objetivo, cuáles son las necesidades o los requerimientos de mi cliente. Si, digamos, hablamos ya de tener un cliente consolidado, si yo ya lo exploré, tienes que tener documentos al día, si es un alimento, entonces todo lo reglamentario con ICAs, con registro ICA, exportador, no se puede, pues, digamos, como exportar nada si no lo tengo, si necesito vistos buenos o aprobaciones del INVIMA. Y el proceso pues ya como logístico, el tema aduanero, el tema arancelario, el tema del Incoterm que voy a utilizar para poderlo exportar. Es muy importante, digamos, como a grosso modo entender cuáles son esos procesos, porque no es lo mismo pues exportar a Estados Unidos que exportar a la Unión Europea. Pues es importante tener eso en consideración, o a algunos otros países en el Medio Oriente, o pues cada país tiene como las reglamentaciones específicas. Entonces ya sería como entender eso y avanzar en el paso a paso. El proceso, por ejemplo, que se puede dar ahora con la ruta de la seda hacia China, hablando del mercado asiático. Pero como doña Rosita tiene amigos, ¿una asociación puede exportar? ¿Se puede unir a trabajar cogiendo aguacatejas de cada una de sus fincas para exportarlo? ¿Esto es recomendable?
Sí es recomendable, digamos que, como te digo, es la experiencia, es de entender cómo es el proceso, de poderse acompañar, de entender hacia dónde vamos, cuál es el producto, vuelvo y reitero, pues porque es muy importante primero entender qué es lo que queremos, cuáles son esas expectativas para poder enfocarnos a, obviamente, todo el tema legal, todo el tema tributario, pues hay que entender y entrar como en todos esos aspectos, y de pronto como agremiaciones sería posible pues conformar una empresa que les permita con más robustez. Obviamente es un trabajo de tiempo largo, de esfuerzo, de recursos, de poder contar con los conocimientos adecuados en cada una de estas áreas, pero de poderse, yo creo que sí. ¿Ustedes cuánto tiempo duraron, ¿no?, después de que toman la decisión de decir vamos a exportar, ya en consolidarse? Bueno, digamos que los socios patrimoniales de Jardín Exotics empezaron el tema del cultivo de gulupa. Realmente ellos también han sido productores y han sabido que es entender ese esfuerzo desde el campo. Entonces, pues después de incursionar en el tema del agro y ver que les funcionaba muy bien el tema de la gulupa, que había una oportunidad de mercado grande, ya después de haber ido a ferias y entender de que sí había pues como un espacio, un mercado objetivo al cual podían llegar, empezamos enviando contenedores de 20 pies, contenedores pequeños, después de haber hecho como todo el aprendizaje. Ha sido un proceso muy orgánico, de entender, de retos, de también dificultades, de aprender de los errores. Ya pues después de la consolidación de los primeros contenedores, que fue como a eso del 2013-2014, que fueron de gulupa, ya empezaron a ver como que el mercado sí respondía como a esos estímulos de la exportación y ya lograron pues como potencializar un poquito más el tema de la exportación de gulupa, posteriormente al aguacate Hass, como te digo, a una oportunidad de mercado, de identificar un nicho, de tener un cliente ya establecido, de ir aprendiendo pues como en el mismo proceso, igual también de la experiencia que tuvieran pues como ya otras exportadoras o comercializadoras que llevaban mucho más tiempo, digamos, en el mercado. Obviamente hay una trayectoria que todos vamos cogiendo en el pasar de los años, pero ya habían algunas investigaciones, ya habían cositas avanzadas que sirven como para que tú también te puedas volver pionero. Y de hecho, pues nosotros somos en aguacate la tercera exportadora más grande de Colombia y en gulupa la segunda, entonces sí hemos sido pioneros del crecimiento de estos dos sectores. El aguacate, que es conocido como el oro verde para muchos productores del sector agroindustrial, ¿es fácil exportar aguacate Hass en estos momentos, teniendo en cuenta también la competencia con Perú y México? Si me hablas fácil en el tema del proceso, tiene sus tiempos. Obviamente con el tema que nos ha afectado, fitosanitario, climático, hay que tener unas condiciones previas, unos cultivos en buen estado, que cumplan con el tema de los límites, por ejemplo, de residualidad. La Unión Europea es muy estricta y muy vigilante pues como de los límites, también teniendo en cuenta por ejemplo la competencia, las estacionalidades de las cosechas, que no es lo mismo entonces una temporada traviesa en aguacate Hass que una temporada principal, que una cosecha principal. Los competidores a nivel mundial también van teniendo sus cosechas a lo largo del año, entonces dependiendo de esa estacionalidad tendrías que revisar cómo está tu cultivo, qué perfiles tengo, qué curva de calibres tengo, cuál es mi mercado, si cumplo o no. Para Estados Unidos es muy importante, Estados Unidos, Chile, es muy importante tener los planes operativos del trabajo, que tú tienes que tener un proceso de estructuración, de caracterización en tu finca, es muy importante y es indispensable para poder asegurar esa cabida en el mercado americano, en el mercado chileno. Es indispensable tener ese plan operativo y cumplir como con lo que les decía ahorita, todas esas regulaciones que cada país y que cada cliente pues va como pidiendo y va exigiendo. Las certificaciones también son muy importantes, certificaciones que te abren paso a que tu fruta tenga más credibilidad, la trazabilidad correcta, de dónde viene, cómo viene, qué impacta. Entonces, digamos que sí es viable, pero es un proceso, como les he dicho, creería yo que hay que hacerlo juiciosamente, consciente, orgánico, que hay que entender hacia dónde vamos, cuáles son las expectativas del mercado, cómo se comporta. Es muy importante como esas tendencias de consumo.
Pues Valentina, muchas gracias por estar en 5 minutos en el agro y envíele un mensaje a los pequeños y medianos campesinos que algún día sueñan, ¿por qué no?, con también producir para consumo interno, pero también para hacer una despensa alimentaria del mundo desde Colombia. No, muchísimas gracias por la invitación. Realmente el llamado es a que no se desmotiven, que sean muy juiciosos. Realmente yo creo que aprender, ir conociendo, tener espacios, aprovechar como toda la información que ya el gremio y los gremios han venido construyendo, que se acompañen, que identifiquen sus cultivos, cuáles son las necesidades. Yo creo que eso es como lo más importante, ser muy juiciosos y conscientes de para dónde va esto. Seguimos en 5 minutos en el agro. Muchas gracias. Pero una Somos pregunta, ¿esto sale en audio? Somos Sí. Mundial. Alex.